Mi hija me mandó de crucero para descansar, y descubrí a mi esposo con su suegra. No quería ir. Hoy, les voy a contar algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un segundo sienten que esto les resulta familiar, por favor, denle a me gusta y suscríbanse. Me ayudará a seguir compartiendo estas historias. El sobre del Día de las Madres se sentía más pesado de lo normal. Emilia me lo entregó en mis manos curtidas con esa sonrisa practicada que aprendí a reconocer con los años, la que significaba que ya había tomado decisiones por mí. Los boletos del crucero eran brillantes, caros, con imágenes de cubiertas prístinas y parejas bailando bajo cielos estrellados. «Te mereces descansar, mamá», dijo, sus dedos perfectamente arreglados alisando los bordes del sobre. «Son solo 5 días. El aire del mar te hará bien». Su voz tenía ese tono que le había escuchado usar con sus propios hijos cuando los convencía de que las verduras sabían bien o que la hora de dormir era divertida. Me senté en mi sillón de terciopelo desgastado, el que Jorge siempre se quejaba de que me hacía ver demasiado acomodada, sosteniendo esos boletos como si fueran a quemarme las manos. La sala a nuestro alrededor se sentía repentinamente extraña, como si alguien hubiera movido todos los muebles un poco a la izquierda. Motas de polvo bailaban en la luz de la tarde que entraba por las ventanas que había limpiado esa misma mañana, ventanas que daban al jardín que había cuidado durante 23 años. Pero Jorge, empecé, con la voz apenas por encima de un susurro. Señalé hacia la cocina, donde mi esposo de 41 años supuestamente revisaba papeles del seguro, aunque podía escuchar los comentarios amortiguados de un partido de béisbol en la televisión. Los ojos de Emilia parpadearon, solo por un momento, con algo que no pude identificar. ¿Impaciencia? ¿Alivio? Papá necesita un tiempo para él, mamá. Ya sabes cómo ha estado últimamente. Estresado por la jubilación, su salud. Se interrumpió, reacomodando los cojines del sofá con una precisión innecesaria. No pregunté por qué Jorge no venía conmigo. No pregunté por qué Emilia insistió en llevarme al puerto ella misma en lugar de que Jorge lo hiciera. No pregunté por qué me había reservado una cabina individual cuando siempre habíamos viajado juntos antes. Después de 63 años de ser la buena hija, la buena esposa, la buena madre, había aprendido que hacer preguntas incomodaba a la gente. Las preguntas sugerían dudas, y la duda sugería que no estaba lo suficientemente agradecida por su consideración. Así que asentí. Forcé mis labios en lo que esperaba que pareciera aprecio. Agradecí a mi hija su generosidad, incluso cuando algo frío se instaló en mi pecho como una piedra cayendo en agua tranquila. A la mañana siguiente, Emilia llegó puntualmente a las 8:30, su camioneta Honda haciendo marcha lenta en nuestra entrada. A través de la ventana de la cocina, la vi revisar su teléfono repetidamente, con los dedos golpeando el volante con una urgencia apenas disimulada. Jorge salió de la ducha con la loción que le había comprado para Navidad. La cara que solía usar para ocasiones especiales. Besó mi mejilla con labios que se sentían extrañamente fríos, su habitual barba matutina rozando mi piel. «Que lo pases de maravilla, Margarita», dijo, usando mi nombre completo en lugar del Maggie, que me decía desde nuestra segunda cita. Sus manos se posaron brevemente en mis hombros, pero se sentían distantes, como si estuviera sosteniendo a una extraña. Estudié su rostro, el rostro que había memorizado durante 4 décadas de matrimonio, los mismos ojos azules que brillaban cuando me propuso matrimonio en el Parque México, la misma sonrisa torcida que me había cautivado en la carnita asada de nuestros vecinos en 1982. Pero algo era diferente. Su mirada no se encontraba con la mía, deslizándose hacia el periódico doblado sobre la encimera, la luz roja de la cafetera, cualquier lugar menos mis ojos inquisitivos. «Cuídate mucho», susurré, alisando el cuello de su camisa, un gesto que había realizado miles de veces antes. Mis dedos se demoraron en la tela, memorizando la textura, el calor de su piel debajo. Emilia tocó la bocina 2 veces. Sonidos cortos y agudos que cortaron el aire de la mañana como acusaciones. El viaje al puerto pasó como un borrón de conversación forzada sobre el clima, sobre los servicios del barco, sobre cómo debería probar el buffet de mariscos.
Las manos de Emilia apretaban el volante con más fuerza de la necesaria, sus nudillos blancos contra el cuero negro. Me miraba constantemente por el espejo retrovisor, con una expresión ilegible tras unas gafas de sol de diseñador que costaban más que mi presupuesto mensual para la despensa. En la terminal, me abrazó para despedirse con brazos que se sentían de alguna manera arrepentidos. «Llámame cuando te instales», dijo, ya retrocediendo hacia su coche. «¿Y, mamá?» Hizo una pausa, con una mano en el picaporte. «Solo trata de disfrutar. Disfruta de verdad». Me quedé parada en el muelle, con mi pequeña maleta a mis pies, viendo cómo su camioneta plateada desaparecía en el laberinto del tráfico de salidas. A mi alrededor, las parejas se registraban juntas, riendo, planeando sus días, compartiendo la emoción de la aventura. Me sentí como una viuda entre recién casados, invisible y fuera de lugar. La cabina era pulcra, limpia y terriblemente vacía. Una cama tamaño king para dos, un balcón con 2 sillas, servicio de champaña para 2 personas. Me senté en el borde del colchón, con las manos entrelazadas en mi regazo, y miré el océano que se extendía sin fin más allá de mi ventana. Por primera vez en décadas, estaba completamente sola. Nadie necesitaba que cocinara la cena, que recogiera las recetas, que recordara aniversarios o citas médicas. Nadie requería mi atención, mi servicio, mi cuidadosa gestión de su comodidad. El silencio se sintió como ahogarse. Esa primera noche, comí sola en el comedor, rodeada de familias y parejas compartiendo historias y haciendo planes. El mesero, un joven amable con ojos gentiles, me preguntó si estaba esperando a alguien. «No», dije en voz baja, «solo yo». No volvió a preguntar. Me acosté temprano y lloré en la almohada tan suavemente que pensé que ni siquiera el océano me escucharía. Pero lo hizo. Las olas parecían devolver mi soledad a través de las paredes de la cabina, un ritmo que coincidía con el dolor en mi pecho, donde las preguntas que no podía expresar se hacían más grandes y más insistentes con cada hora que pasaba. El segundo día en el barco, me encontré en la biblioteca, mirando un álbum de fotos que había empacado a último momento. La cubierta de cuero estaba lisa por años de manejo, y dentro, nuestra vida se desplegaba en momentos cuidadosamente preservados. Estaba la graduación de Emilia de la Universidad Iberoamericana. Jorge y yo, irradiando orgullo mientras aceptaba su diploma en Administración de Empresas. Estaba nuestra cena del 25º aniversario, en ese pequeño restaurante italiano en Polanco, donde Jorge me había sorprendido con un collar que yo había admirado meses antes. Pero al pasar cada página, comenzó a surgir una historia diferente. En cada foto donde aparecía, estaba sirviendo a alguien más, cortando el pastel de cumpleaños de Emilia mientras ella posaba para la cámara, ajustando la corbata de Jorge antes de su ceremonia de ascenso, detrás de ellos, sonriendo, apoyando, facilitando que sus momentos brillaran mientras yo permanecía cuidadosamente en segundo plano. Cerré el álbum y caminé a la cubierta del barco, donde el océano Atlántico se extendía sin límites en todas direcciones. El aire salado me picaba los ojos, o tal vez era algo más. ¿Cuántas veces había puesto sus necesidades antes que las mías? La pregunta surgió como una burbuja que sube de las profundidades, imposible de ignorar una vez que llegaba a la superficie. Estaba el momento en que Emilia necesitaba ayuda con el depósito de su primer departamento. Le había dado el dinero que había estado ahorrando para ese curso de arte que quería tomar, acuarela en el centro comunitario. «Es solo un pasatiempo, mamá», había dicho Jorge cuando lo mencioné. «El futuro de Emilia es más importante». Asentí. Escribí el cheque, y nunca más mencioné el curso de arte. Cuando la madre de Jorge desarrolló demencia, yo fui quien la mudó a nuestra recámara de huéspedes. Durante 3 años, administré sus medicamentos, la ayudé a vestirse, limpié los accidentes y escuché que me llamaba por el nombre de su exnovia. Emilia la visitaba 2 veces al mes, trayendo flores y quedándose exactamente 1 hora. Jorge trabajaba más horas, alegando que la situación en casa era demasiado estresante para él. Yo me encargaría. Siempre me encargaba. Después de que su madre falleció,
Jorge me miró con algo que podría haber sido gratitud y dijo, «No sé cómo lo hiciste, Maggie. Eres más fuerte que yo». Pero nunca se ofreció a turnarse con los turnos de noche. Nunca se ofreció a faltar a sus partidos de golf para ayudar con las citas médicas. La recámara de huéspedes se convirtió en la oficina en casa de Jorge a la semana del funeral. Recordé la conversación que tuvimos sobre nuestros ahorros para la jubilación hace solo 6 meses. Jorge extendió los estados financieros sobre la mesa de nuestro comedor como evidencia en un juicio. Necesitamos ser más cuidadosos con los gastos, anunció, con sus lentes de lectura sobre la nariz mientras resaltaba números con un marcador amarillo. Tal vez podrías recortar algunas de tus actividades, sugirió delicadamente. Mis actividades. Los 20 pesos al mes que gastaba en hilo para las cobijas para bebés que donaba al hospital. Los 15 pesos mensuales por la membresía al club de lectura del centro para adultos mayores. El almuerzo ocasional con Janet, mi única amiga que me quedaba del viejo vecindario. Mientras tanto, la membresía de golf de Jorge nos costaba 300 pesos mensuales. Su suscripción a revistas financieras y su paquete de deportes premium por cable agregaban otros 100, pero esas no eran actividades. Esas eran necesidades para su salud mental, su desarrollo profesional, su bienestar. Asentí y prometí ser más consciente de mis gastos. El patrón había estado ahí por años, décadas incluso, pero había estado demasiado ocupada administrando la felicidad de todos los demás para notar cómo la mía había sido sistemáticamente erosionada. Como una costa lentamente reclamada por las mareas crecientes, mi identidad había desaparecido tan gradualmente que no reconocí el robo hasta que estuve parada en este barco, rodeada de océano, sin nada familiar para anclarme. Emilia había aprendido bien de su padre. Cuando se casó hace 5 años, pasé semanas preparándome para la boda. Escribí a mano cada invitación porque Emilia quería que se vieran personales y elegantes. Pasé horas por teléfono con los proveedores, coordinando detalles que deberían haber sido manejados por la organizadora de bodas que ya habíamos pagado. Incluso alteré mi propio vestido de la madre de la novia 3 veces, porque Emilia seguía cambiando de opinión sobre el esquema de colores. La noche antes de la boda, exhausta y abrumada, le pregunté a Emilia si había algo especial que quería que hiciera durante la ceremonia. Me miró en blanco por un momento antes de decir, solo, no llores mucho, ¿sí? Arruinará las fotos. No llores mucho en la boda de mi propia hija. En la recepción, vi a Emilia bailar con su nuevo esposo, con Jorge, con sus amigos de la universidad, con su jefe de la firma de marketing donde acababa de ser ascendida. Agradeció a todos en su discurso, a su organizadora de bodas, a su peluquera, a su compañera de cuarto de la universidad que había volado desde California. Se olvidó de mencionarme. Jorge me dio una palmadita en la mano cuando notó mi expresión. Solo está abrumada, susurró. ¿Entiendes? Siempre entendía. El comedor del crucero se llenó con la multitud de la cena a medida que avanzaba la noche. Me senté sola en una mesa para 2. La silla vacía frente a mí sirviendo como un monumento a mi soledad. A mi alrededor, las familias compartían historias de las aventuras de su día. Una pareja en la mesa de al lado estaba planeando sus excursiones en tierra, debatiendo entre una cata de vinos y un recorrido histórico a pie. ¿Qué te parece, cariño?, le preguntó la mujer a su esposo. ¿Cuál te parece más divertido? Él consideró seriamente, consultó un folleto, preguntó sobre sus preferencias. Negociaron como socios, como iguales. ¿Cuándo fue la última vez que Jorge me había pedido mi opinión sobre algo más importante que qué cenar? Intenté recordar la última vez que me había sorprendido con algo que realmente quería, en lugar de algo que él pensaba que yo debería querer. El último regalo de cumpleaños había sido una aspiradora nueva, la que tiene los accesorios extra que mencionaste, dijo con orgullo. No había mencionado ninguna aspiradora. Había mencionado que quería hacer un viaje de fin de semana para ver el follaje de otoño en Vermont, pero aparentemente no había estado escuchando. Los regalos de Emilia también se habían vuelto cada vez más prácticos con los años. Paños de cocina, una olla de cocción lenta, tarjetas de regalo para la tienda de comestibles.
Nada que sugiriera que me veía como una persona con intereses más allá de mantener la comodidad de su hogar. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Emilia. Espero que te estés divirtiendo, mamá. Papá dice que la casa se siente tan tranquila sin tus constantes molestias. Quizás este descanso sea bueno para ambos. Constantes molestias. 41 años de matrimonio reducidos a constantes molestias. Me quedé mirando el mensaje hasta que las palabras se volvieron borrosas. ¿Cuándo el cuidado se convirtió en molestia? ¿Cuándo el amor se convirtió en fastidio? ¿Cuándo me convertí en una carga para las personas a las que había dedicado mi vida a apoyar? La mujer de la mesa de al lado se rió de algo que dijo su esposo. El sonido genuino y cálido. Extendió la mano para apretar la suya, y él levantó sus dedos entrelazados a sus labios para un suave beso. Los observé con la fascinación de un antropólogo que estudia una cultura extranjera. Esa noche, me acosté en la cama demasiado grande y me permití pensar lo impensable. ¿Me usaron? La pregunta flotaba en la oscuridad sobre mí como una nube de tormenta. Yo había sido la que sacrificó mis ambiciones profesionales cuando Emilia nació, quedándome en casa para brindar estabilidad mientras Jorge ascendía en la escala corporativa. Yo había sido la que manejaba cada detalle de nuestra vida doméstica, liberándolo para que se concentrara en el trabajo importante. Yo era la que cuidaba a sus padres ancianos, planeaba nuestro calendario social, recordaba cada cumpleaños y aniversario. ¿Y qué había recibido a cambio? Un esposo que encontraba molesta mi presencia, una hija que me veía como un proveedor de servicios en lugar de una persona. Una vida tan dedicada a los demás que había olvidado que también se suponía que yo existía en ella. El barco se balanceaba suavemente cuando finalmente me quedé dormida. Mis sueños llenos de imágenes de sillas vacías y nombres olvidados, de manos que pedían ayuda pero solo encontraban aire. La falla del motor del barco ocurrió el cuarto día, justo cuando comenzaba a ajustarme al extraño ritmo de la soledad. La voz del capitán crujió por el intercomunicador a las 6 de la mañana, disculpándose por los problemas mecánicos que requerirían un regreso temprano al puerto. Los pasajeros gimieron en los pasillos, quejándose de vacaciones acortadas y planes interrumpidos. Yo no sentí nada más que alivio. La idea de regresar a casa un día antes me llenó de algo que no esperaba. Anticipación. Quizás Jorge se sorprendería al verme. Tal vez podríamos pedir comida de ese lugar de comida china que tanto nos gustaba, sentarnos en el sofá, y podría contarle sobre los delfines que había visto desde la cubierta. Tal vez Emilia pasaría, y podríamos reírnos de mi corta aventura en el crucero. Tal vez podría fingir que no había pasado 4 días cuestionando todo lo que creía saber sobre mi vida. No llamé con anticipación. Algún impulso que no podía nombrar me hizo querer sorprenderlos, entrar por la puerta principal y ver la cara de Jorge iluminarse con un placer genuino ante mi inesperado regreso. Lo imaginé levantándose de su sillón de lectura, con los brazos abiertos, diciendo algo como: «Maggie, te extrañé más de lo que esperaba». El taxi me dejó al final de nuestra entrada a las 2:30 de la tarde. Nuestra casa se veía exactamente igual. Las mismas contraventanas blancas que había pintado la primavera pasada, los mismos rosales que había podado en marzo, el mismo tapete de bienvenida que había comprado porque decía «Hogar es donde vive el amor», en alegres letras amarillas. Pero algo se sentía diferente cuando subí por el camino de ladrillos. Las cortinas de la sala estaban corridas, inusual para Jorge, a quien le gustaba la luz natural para su lectura de la tarde. El coche de Emilia no estaba en la entrada, pero había un Mercedes plateado desconocido estacionado donde ella usualmente dejaba su Honda. Jugué con mis llaves, el metal resbaladizo en mis palmas repentinamente sudorosas. La cerradura giró con su familiar clic, y entré al recibidor, arrastrando mi pequeña maleta detrás de mí. Fue entonces cuando lo escuché. Risas. Risas femeninas, agudas, musicales, completamente desconocidas que resonaban desde nuestra sala de estar. No la risa de Emilia. La habría reconocido de inmediato. Esta era diferente, sofisticada, confiada. El tipo de risa que pertenecía a alguien que nunca había dudado de su lugar en el mundo.
Me quedé congelada en mi propio recibidor, mi corazón comenzando a latir con un ritmo que se sentía peligroso. A través del arco que conducía a nuestra sala de estar, podía ver movimiento, sombras moviéndose en la pared, el sonido de hielo chocando en los vasos. Mis pies se movieron sin mi permiso, llevándome hacia adelante hasta que pude ver la habitación donde Jorge y yo habíamos pasado miles de tardes juntos, donde habíamos visto a Emilia dar sus primeros pasos, donde habíamos discutido sobre finanzas y nos habíamos reconciliado con tazones compartidos de helado, donde yo había doblado la ropa mientras él veía las noticias, nuestro cómodo silencio llenando el espacio entre nosotros como una manta familiar. Jorge estaba allí, sentado en nuestro sofá burdeos, el que habíamos ahorrado durante 3 años para comprar. Llevaba la camisa azul que le había planchado el domingo, la que le hacía resaltar sus ojos. Tenía el cabello recién peinado y se había afeitado con más cuidado que en meses. Y a su lado, acurrucada en la esquina de nuestro sofá como si fuera su lugar, estaba Linda Morrison, la madre de mi yerno, la suegra de Emilia, la mujer que había hecho comentarios pasivo-agresivos sobre mi cocina en cada reunión familiar durante 5 años. La mujer que usaba demasiado perfume y demasiadas joyas y tenía opiniones sobre todo, desde mi elección de pintura para las paredes hasta mi peinado anticuado. Llevaba mi bata de rizo azul pálido con la pequeña mancha de café cerca del bolsillo que nunca había podido quitar por completo. La bata que Jorge me había regalado en nuestro 10º aniversario, cuando todavía notaba lo que me gustaba. Linda tenía el cinturón atado con fuerza alrededor de su delgada cintura, y se reía de algo que Jorge acababa de decir, con su mano perfectamente arreglada sobre su antebrazo con casual intimidad. Sobre la mesa de centro entre ellos, había 2 copas de vino, las buenas de cristal que guardábamos para las fiestas. Una botella abierta del costoso Chardonnay que Jorge había estado guardando para una ocasión especial. Galletas y queso dispuestos en la bandeja de plata que mi madre nos había regalado como regalo de bodas. Se veían cómodos, naturales, como si hubieran hecho esto muchas veces antes. Me quedé parada en el arco, goteando agua de lluvia de mi abrigo sobre los pisos de madera que había trapeado solo días antes, y observé a mi esposo con otra mujer en mi casa, usando mis cosas, bebiendo mi vino, sentada en mi espacio. Linda me vio primero. Su risa se apagó a mitad de nota, y su rostro pasó por una serie de expresiones que habrían sido cómicas en otras circunstancias. Sorpresa, culpabilidad, y luego, increíblemente, una pequeña sonrisa que parecía casi satisfecha. «Oh», dijo, su voz miel dulce con falsa preocupación. «Margarita, has vuelto temprano». La cabeza de Jorge se giró hacia mí tan rápido que escuché crujir su cuello. El color se le fue de la cara, dejándolo pálido y con un aspecto repentinamente frágil. Abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo como un pez que boquea por aire. «Maggie», dijo finalmente, mi apodo sonando extraño en su boca. No te esperábamos hasta mañana». No pude hablar. Mi garganta se había cerrado por completo, y mis manos temblaban tan violentamente que mis llaves se deslizaron de mis dedos y cayeron al suelo con un ruido sordo. El sonido resonó en el repentino silencio como monedas que se dejan caer en un pozo de los deseos. Linda ajustó la bata, mi bata, atándola más firmemente alrededor de sí misma. «Jorge solo me estaba haciendo compañía», dijo, su tono sugiriendo que esto era lo más natural del mundo. «David y Emilia están muy ocupados con el trabajo. Solo estábamos hablando, en mi sofá, con mi bata, bebiendo mi vino». Jorge se puso de pie lentamente, sus movimientos cuidadosos y deliberados. «Déjame explicar», dijo, dando un paso hacia mí. «No es lo que parece», pero era exactamente lo que parecía. Pude verlo en la forma en que el lápiz labial de Linda había dejado una tenue marca en el borde de su copa de vino, en la forma en que el cabello de Jorge estaba ligeramente despeinado por un lado, en la forma en que ambos parecían culpables, pero no particularmente arrepentidos. Me agaché para recoger mis llaves, mis movimientos mecánicos y extraños. Cuando me enderecé, ambos me estaban mirando con expresiones que no podía leer, esperando ver qué haría.
esperando ver si haría una escena o desaparecería silenciosamente. Había pasado 63 años siendo la que no armaba escándalos. Ya veo, dije, mi voz apenas un susurro. Jorge dio otro paso adelante. Maggie, por favor, hablemos de esto racionalmente. Racionalmente. Como si hubiera una explicación racional para encontrar a tu esposo entreteniendo a otra mujer en tu casa mientras se suponía que estabas a salvo de crucero. Como si 41 años de matrimonio pudieran explicarse racionalmente con cualquier historia que estuviera preparando para contar. Miré a Linda, todavía con mi bata, todavía sentada en mi sofá. Tuvo la gracia de parecer un poco incómoda ahora, pero había algo más en sus ojos, algo que se parecía casi al triunfo. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. La pregunta salió de mi boca antes de que pudiera detenerla. Jorge y Linda intercambiaron una mirada, rápida, pero no lo suficientemente rápida como para que me la perdiera. No es así, dijo Jorge, pero su voz carecía de convicción. Tomé mi maleta y me volví hacia la puerta. Detrás de mí, escuché a Jorge llamar mi nombre. Escuché sus pasos siguiéndome. Pero no me detuve. No podía detenerme. Si me detenía, si me daba la vuelta, si lo dejaba explicar, podría desaparecer por completo. Afuera, la lluvia había comenzado de nuevo, cayendo en láminas frías que empaparon mi abrigo en cuestión de segundos. Caminé sin rumbo. Las ruedas de mi maleta se enganchaban en las grietas de la acera. Mis pies se movían automáticamente, mientras mi mente luchaba por procesar lo que acababa de presenciar. A 4 cuadras de mi casa, me encontré en una parada de autobús, sentada en el banco de metal bajo la lluvia. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Jorge. Por favor, ven a casa. Necesitamos hablar. Otra vibración. De Emilia. Papá llamó. Mamá, por favor, no exageres. Solo ven a casa y discutamos esto como adultos. No exageres. No armes un escándalo. No seas difícil. Apagué mi teléfono y me senté bajo la lluvia, viendo pasar los coches, cada uno llevando a personas que tenían casas a las que ir. Personas que pertenecían a algún lugar. Personas cuyos esposos no estaban entreteniendo a otras mujeres en sus batas mientras ellas no estaban. Por primera vez en mi vida, no tenía a dónde ir. Pasé esa primera noche en el Comfort Inn, en la carretera México-Querétaro, pagando una habitación con la tarjeta de crédito de emergencia que había olvidado que todavía estaba en mi cartera. La habitación olía a limpiador de alfombras industrial y a las decepciones de otras personas. Me senté en el borde de la cama, todavía con mi ropa húmeda, mirando mi teléfono mientras vibraba con mensajes cada vez más desesperados. Jorge. Maggie, por favor. Estás siendo irracional. Ven a casa para que podamos hablar como adultos maduros. Emilia. Mamá, me estás asustando. Papá lo explicó todo. Estás haciendo esto más grande de lo que necesita ser. Emilia de nuevo. Linda dice que te veías molesta. Ella también está preocupada por ti. Todos lo estamos. Linda estaba preocupada por mí. La mujer que había estado bebiendo vino en mi sala de estar, usando mi bata, estaba preocupada por mí. Para la mañana, mi teléfono tenía 17 llamadas perdidas y 23 mensajes de texto. Los leí todos. Cada uno cuidadosamente elaborado para hacerme sentir como el problema. Como si yo fuera la que estaba creando drama donde no existía ninguno. Como si mi dolor fuera un inconveniente para todos los demás. Emilia llegó a mi habitación de hotel a las 8 de la mañana en punto. Escuché su voz en el pasillo, discutiendo con alguien en la recepción sobre las políticas de visitantes. Cuando tocó a la puerta, su puño golpeó la puerta con el ritmo autoritario de alguien que estaba acostumbrado a obtener lo que quería. Mamá, sé que estás ahí. Abre, necesitamos hablar. Abrí la puerta, y Emilia me empujó hacia la pequeña habitación, su cabello perfectamente peinado, y su blazer de diseñador haciendo que el espacio se viera aún más destartalado y desesperado. Inspeccionó mi cama sin hacer, mi maleta aún con cremallera y en el suelo, mi rostro hinchado de lágrimas, y la vi cambiar su expresión de preocupación a algo que parecía casi repugnancia. Mamá, ¿qué estás haciendo? Esto es una locura. Señaló alrededor de la habitación como si hubiera elegido vivir en una casa de mala muerte en lugar de un hotel económico perfectamente respetable.
No puedes simplemente huir porque viste a papá y a Linda tomando café. Café. Ahora lo estaba llamando café. Estaban bebiendo vino, dije en voz baja. A las 2:30 de la tarde. Ella llevaba mi bata. La mandíbula de Emilia se tensó ligeramente. ¿Y qué? Tal vez se manchó la ropa. Tal vez papá estaba siendo un buen anfitrión mientras esperaba que David la recogiera. Hay 100 explicaciones inocentes. Miré a mi hija, esta mujer a la que había criado y sacrificado y amado incondicionalmente, y traté de entender cuándo había aprendido a mentir tan suavemente, cuándo había desarrollado este talento para reescribir la realidad, para satisfacer sus necesidades. Emilia, dije con cuidado, tu padre y yo hemos estado casados durante 41 años. Sé la diferencia entre la hospitalidad de una anfitriona y lo que sea con lo que me encontré. Se hundió en la única silla de la habitación con un suspiro exasperado. Mamá, escúchame. Realmente escucha. Papá ha estado solo desde que te has estado alejando de él. Te has enfocado tanto en tus propios problemas, tus propias necesidades, que no te has dado cuenta de lo aislado que se ha estado sintiendo. Mis propios problemas, mis propias necesidades. Intenté recordar la última vez que había expresado una necesidad que no implicara servir a otra persona. La última vez que tuve problemas que importaran a alguien de mi familia. ¿Qué problemas?, pregunté. Emilia puso los ojos en blanco. Las quejas constantes sobre tu salud. La forma en que has estado malhumorada y difícil últimamente. Papá dice que casi no le hablas a menos que sea para criticar algo que ha hecho. Sentí que algo frío se instalaba en mi estómago. Este era un Jorge que no reconocía. Uno que aparentemente discutía nuestro matrimonio con nuestra hija, que me pintaba como una especie de arpía quejumbrosa. ¿Cuándo lo había criticado? ¿Cuándo había sido difícil? No me quejo de mi salud, dije, mi voz haciéndose más pequeña a pesar de mis esfuerzos por sonar fuerte. La artritis en tus manos, la forma en que gimes cuando te levantas de las sillas, las constantes citas médicas. Emilia las enumeró en sus dedos como evidencia en un juicio. Mamá, tienes 63 años. Necesitas aceptar que algunas cosas cambian y dejar de hacer que todos los demás sean responsables de tu bienestar emocional. La artritis en mis manos. De 40 años de cocinar, limpiar, lavar y cuidar a todos los demás. El gemido al levantarme. De décadas de anteponer la comodidad de todos a mis propias necesidades físicas. Las citas con el médico. Por la presión arterial alta que se desarrolló por años de tragar mis sentimientos y los problemas de espalda por dormir en el sofá cada vez que Jorge quería más espacio en la cama. Linda entiende por lo que está pasando, papá, continuó Emilia, su voz adoptando el tono paciente que usaba cuando explicaba cosas obvias a niños lentos. Ella también ha pasado por un matrimonio difícil. Ella sabe lo que es sentirse poco valorada, poco valorado. Jorge se sentía poco valorado. ¿Exactamente por qué se siente poco valorado tu padre?, pregunté. Emilia me miró como si le hubiera pedido que me explicara la gravedad. Mamá, él ha trabajado toda su vida para mantenernos. Te ha dado un hogar hermoso, seguridad financiera, una jubilación cómoda. Y en lugar de estar agradecida, tú criticas. Lo haces sentir culpable por querer disfrutar de su vida. Intenté recordar una sola instancia de crítica. Una sola vez que hubiera hecho que Jorge se sintiera culpable por algo. La única culpa que alguna vez había visto en él era cuando olvidaba nuestro aniversario 3 años seguidos. E incluso entonces, yo había sido la que se disculpó por hacer que se sintiera mal por olvidarlo. Linda lo aprecia, dijo Emilia, y había algo en su voz que me heló la sangre. Ella ve sus buenas cualidades. Lo hace reír. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?, pregunté. La expresión de Emilia cambió de nuevo, esta vez a algo que parecía casi lástima. Mamá, no está pasando nada. Son amigos. Amigos adultos que disfrutan de la compañía del otro. El hecho de que inmediatamente asumas algo sórdido dice más de tu estado mental que de su amistad. La manipulación era tan fluida, tan practicada, que casi le creí. Casi me convencí de que había malinterpretado lo que había visto.
que mi reacción emocional era evidencia de mi propia inestabilidad en lugar de una respuesta normal a la traición. Tu padre te ama, continuó Emilia, inclinándose hacia adelante con la expresión sincera que había perfeccionado de niña cuando quería algo. Pero necesita espacio para respirar. Necesita sentirse valorado y apreciado, no constantemente juzgado y criticado. Quería preguntar cuándo lo había juzgado, cuándo lo había criticado. Pero Emilia ya se había puesto de pie, alisándose la falda, revisando su teléfono con el gesto impaciente de alguien que tenía lugares más importantes a los que ir. Ven a casa, mamá. Discúlpate con papá y con Linda por incomodarlos. Muestra algo de madurez. Se detuvo en la puerta, con la mano en el picaporte. Y tal vez piensa si ha sido la esposa que papá se merece. Después de que se fue, me senté en el silencio de esa habitación de hotel y traté de entender lo que acababa de pasar. Mi hija, de alguna manera, había convertido mi descubrimiento de la traición de mi esposo en evidencia de mis propios fracasos como esposa. Había convertido a Linda en la víctima y a mí en la villana. Había reescrito toda la narrativa para que mi dolor fuera mi culpa. Mi teléfono sonó. Jorge esta vez. Maggie, cariño, por favor, ven a casa. Emilia me dijo que estás molesta. Y entiendo por qué podrías haber malinterpretado lo que viste. Malinterpretado. No hay nada que malinterpretar, Jorge. Dije, sorprendida por lo cansada que sonaba mi voz. Linda solo estaba de visita, porque se sentía sola. David trabaja muchas horas, y no tiene muchos amigos en la ciudad. Estaba siendo amable. Su voz transmitía la razonabilidad paciente de alguien que explica conceptos simples a un niño confundido. Amable, repetí. Le ofrecí una copa de vino para ser amable. Se le derramó un poco en la blusa, así que le di tu bata hasta que se secara. Hubieras hecho lo mismo si hubieras estado aquí. ¿Lo hubiera hecho? ¿Le hubiera ofrecido a otra mujer mi bata? ¿La hubiera acomodado en mi sala de estar? ¿Compartido vino con ella a media tarde? ¿Me habría sentido tan cómodo con otro hombre que pareceríamos una pareja para cualquiera que entrara por la puerta? El crucero se suponía que te ayudaría, continuó Jorge. Emilia pensó que necesitabas tiempo para obtener algo de perspectiva sobre las cosas, para recordar lo que es importante. El crucero. La manipulación era tan completa, tan total, que me sentía mareada tratando de seguir todos los hilos. Me habían enviado lejos no para mi beneficio, sino para despejar la casa para... ¿Qué? ¿Cuántas tardes había pasado Jorge y Linda en mi sofá, bebiendo mi vino, riéndose de mi ausencia? Ven a casa, Maggie. Dejemos esto atrás y sigamos adelante. Seguir adelante, como si nada hubiera pasado, como si acabara de descubrir que mi familia me veía como un obstáculo para su felicidad, que habían coordinado para alejarme de mi propia vida. Necesito tiempo para pensar, dije. No pienses demasiado en esto, respondió Jorge rápidamente. Sabes cómo eres cuando piensas demasiado. Exageras todo. ¿Cómo soy? Como si tener emociones fuera un defecto de carácter que necesitaba manejar mejor. Esa noche, David llamó. La voz de mi yerno era incómoda, avergonzada. Margarita, lamento la confusión de hoy. Mamá puede ser... mucho. Sé que probablemente sobrepasó algunos límites. Finalmente, alguien que reconoció que el comportamiento de Linda era inapropiado. Le he hablado de ser más considerada cuando visita a Jorge, continuó David. No siempre piensa en cómo podrían percibirse sus acciones. Visitas. Plural. Esta no era la primera vez. David, dije con cuidado, ¿con qué frecuencia visita tu madre a Jorge? Hubo una larga pausa. Yo... no estoy seguro de que sea asunto mío monitorear. Ambos son adultos. ¿Con qué frecuencia? Insistí. Otra pausa. Margarita, creo que probablemente deberías discutir esto con Jorge directamente. Después de colgar, me senté en la creciente oscuridad de esa habitación de hotel y finalmente entendí el alcance de lo que me habían hecho. Esto no era un solo incidente con el que me había topado. Esta era una reestructuración sistemática de mi vida que había estado sucediendo a mis espaldas. Con el conocimiento y la cooperación de toda mi familia, no solo me habían traicionado, me habían borrado. En mi tercer día en el Comfort Inn, me quedé sin ropa limpia. La idea de volver a casa para recuperar más se sentía imposible,
pero no podía vivir con la misma blusa y los mismos pantalones para siempre. Me encontré en el lavadero del hotel a las 6 de la mañana, echando monedas en máquinas que olían a la desesperación de otras personas. Ahí es donde conocí a Rose. Probablemente tenía 70 y tantos, con el cabello plateado recogido en una cola de caballo práctica y manos que se movían con la eficiencia de alguien que había aprendido a hacer que cada movimiento contara. Estaba doblando lo que parecía ser una semana de ropa, mientras tarareaba algo que podría haber sido Patsy Cline. ¿Viviendo en hotel?, preguntó, asintiendo hacia mi única carga de ropa. Algo así, respondí, sin saber cómo explicar mi situación a una extraña. Rose me estudió con ojos que claramente habían visto suficiente de la vida para reconocer el dolor cuando lo encontraban. ¿Huyendo de algo o huyendo hacia algo? La pregunta me tomó por sorpresa. Me había enfocado tanto en la parte de huir de que no había considerado que podría haber una opción de huir hacia. No estoy segura de que haya algún lugar al que huir, dije con honestidad. Rose sonrió y transformó todo su rostro. Cariño, siempre hay un lugar a donde huir. El truco es aprender que no necesitas el permiso de nadie para ir allí. Se presentó como Rose Chen, recientemente mudada a una comunidad de jubilados después de pasar 2 años en una amarga batalla de divorcio con su esposo de 38 años. La mejor decisión que he tomado, dijo, chasqueando una toalla con precisión militar. Debería haberlo hecho hace 20 años. ¿Qué te hizo finalmente irte?, pregunté. Rose hizo una pausa en su tarea de doblar. Su expresión se volvió pensativa. El día que me di cuenta de que me estaba disculpando por existir en mi propia vida, el día que entendí que me había vuelto tan pequeña, tan invisible, que prácticamente estaba acechando mi propia casa. Sus palabras me golpearon como agua fría, disculpándome por existir. Eso es exactamente lo que había estado haciendo durante años sin reconocerlo. Mi nuera solía reorganizar mi cocina cuando venía a visitarme, continuó Rose. Decía que me ayudaba a organizarme. Mi esposo le daba las gracias después, nunca preguntando cómo me sentía acerca de extraños reorganizando mi espacio personal. Cuando mencioné que me molestaba, decía que era posesiva y desagradecida. Pensé en las constantes sugerencias de Emilia sobre cómo debía reorganizar mi vida, cómo debía sentirme, cómo debía reaccionar, cómo Jorge había comenzado a agradecerle por sus buenos consejos sobre cómo manejar a tu madre. Un día llegué a casa del supermercado y la encontré tirando mi colección de especias, dijo Rose. 20 años de hierbas y condimentos cuidadosamente recolectados, algunos de ellos del jardín de mi madre, yendo directamente a la basura porque había decidido que estaban caducadas y ocupaban demasiado espacio. ¿Qué hiciste? Le pedí que parara, educadamente, respetuosamente. ¿Sabes qué dijo? La voz de Rose se hizo más dura. Dijo, Rose, solo trato de ayudar. No deberías estar tan apegada al desorden a tu edad. La crueldad casual de eso me hizo doler el pecho. Mi esposo estaba justo ahí y no dijo nada. 38 años de matrimonio, y no pudo defender mi derecho a mantener mis propias posesiones en mi propia cocina. Rose sacudió la cabeza. Esa noche comencé a planear mi salida. ¿No dio miedo?, pregunté. ¿Empezar de nuevo a nuestra edad? Rose se rió. Pero no fue amarga. En realidad, fue alegre. Aterrador. ¿Pero sabes qué era más aterrador? Pasar los años que me quedaban disculpándome por ocupar espacio en mi propia vida. Dow me ayudó a llevar mi ropa sucia de vuelta a mi habitación, y cuando dudé en la puerta, claramente sin estar lista para que la conversación terminara, se invitó a tomar café de la pequeña máquina de la habitación. Cuéntame, dijo, sentándose en la silla incómoda como si planeara quedarse un rato. Así que lo hice. Le conté sobre el crucero, sobre encontrar a Jorge y Linda, sobre la visita de Emilia y la forma en que mi familia había convertido mi dolor en evidencia de mis defectos de carácter. Le conté sobre sentirme borrada, sobre cuestionar mis propias percepciones, sobre la creciente certeza de que había sido sistemáticamente manipulada. Rose escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente. Su expresión se volvía más seria a medida que la historia se desarrollaba. ¿Cuánto tiempo lleva Jorge haciéndote sentir loca?, preguntó cuando terminé.
¿Qué quieres decir? La manipulación, haciéndote cuestionar tu propia realidad. ¿Cuándo comenzó eso? Traté de pensar. No sé si lo estaba haciendo a propósito. La expresión de Rose se suavizó. Cariño, la intención no importa cuando el resultado es que ya no puedes confiar en tu propio juicio. ¿Cuándo empezaste a dudar de ti misma sobre todo? La respuesta llegó lentamente, dolorosamente. Hace unos años, tal vez más. Cuando comencé a mencionar que me sentía sola, me decía que estaba siendo dramática. Cuando dije que me sentía aprovechada, señalaba todo lo que me proporcionaba. Cuando intenté hablar sobre querer más de nuestra relación, decía que nunca estaba satisfecha. ¿Y Emilia? Aprendió del mejor, dije, sorprendida por la amargura en mi propia voz. Rose sacó su teléfono y me mostró fotos de su nuevo departamento. Habitaciones luminosas y espaciosas llenas de muebles que ella misma había elegido. Una cocina organizada exactamente como ella quería. Un balcón ajardinado donde cultivaba tomates y hierbas. Así es como se ve elegirte a ti misma, dijo. Así es como sucede cuando dejas de pedir permiso para existir. Esa tarde, Rose me llevó a almorzar a un pequeño café cerca del hotel. No para discutir mis problemas o analizar mi situación, sino simplemente para disfrutar de una comida con otro ser humano que me veía como alguien con quien valía la pena pasar tiempo. Hablamos de libros, de lugares a los que nos gustaría viajar, de sus clases de cerámica y de mi sueño abandonado de tomar clases de arte. ¿Por qué nunca tomaste esas clases de arte?, preguntó. Comencé a explicar sobre el depósito del departamento de Emilia, sobre las necesidades de cuidado de la madre de Jorge, sobre todas las razones legítimas que había tenido para posponer mis propios intereses. Pero a medida que las palabras salían, las escuché de manera diferente. No eran razones, eran excusas. Excusas que había hecho para otras personas que nunca habían sentido la necesidad de posponer sus propios deseos por los míos. «Todavía podrías tomarlas», dijo Rose simplemente. «Tengo 63. ¿Y qué? Empecé cerámica a los 71. Lo mejor que hice por mí misma». Después del almuerzo, Rose me llevó a su banco. No para hacer nada dramático, solo para mostrarme algo. «Quiero que veas cómo es la independencia financiera», dijo mientras nos sentábamos en el estacionamiento afuera de Banco Nacional. Cuando solicité el divorcio, descubrí que mi ex esposo había estado controlando nuestras finanzas de maneras que ni siquiera me había dado cuenta. Tenía acceso a las tarjetas de crédito, pero no a los estados de cuenta. Podía gastar dinero, pero no podía ver a dónde iba nuestro dinero ni cuánto realmente teníamos. Me mostró su teléfono, mostrando una aplicación bancaria que mostraba los saldos de su cuenta en tiempo real. «Este es mi dinero», dijo con orgullo silencioso. «Sé exactamente cuánto tengo, a dónde va y cómo quiero gastarlo. Nadie más toma esas decisiones por mí». «¿Cómo manejaste el divorcio financieramente?» «Fue difícil», admitió Rose. «Pero ¿sabes qué? Descubrí que necesitaba mucho menos dinero del que creía cuando no estaba apoyando el costoso estilo de vida de otra persona. Cuando no estaba pagando membresías de golf y paquetes de cable premium y cenas caras a las que ni siquiera disfrutaba. Esa noche, sola en mi habitación de hotel, hice algo que no había hecho en décadas. Llamé al banco y solicité extractos completos de todas nuestras cuentas. No solo la cuenta corriente conjunta que usaba para comestibles y gastos domésticos, sino todo. Ahorros, inversiones, fondos de jubilación, tarjetas de crédito. «Necesitaré verificar su identidad», dijo el representante de servicio al cliente. «Y debo mencionar que algunas de estas cuentas pueden requerir autorización conjunta para la divulgación de información. Estoy preguntando sobre cuentas a mi nombre», dije con firmeza. «Por supuesto, señora Morrison. Permítame obtener su información». Lo que descubrí hizo que mis manos temblaran tan violentamente que tuve que dejar el teléfono 2 veces durante la llamada. Jorge había estado sistemáticamente sacando dinero de nuestras cuentas conjuntas y metiéndolo en cuentas de inversión que solo tenían su nombre. En los últimos 3 años, casi $40,000 se habían transferido de cuentas que compartíamos a cuentas que solo le pertenecían a él. Mis cheques de seguridad social, que se depositaban directamente en nuestra cuenta conjunta,
se habían redirigido a una cuenta separada que nunca supe que existía. La casa, nuestra casa en la que había vivido durante 23 años, que había mantenido y mejorado y amado, estaba en un fideicomiso que nombraba a Jorge como el beneficiario principal y a mí como residente dependiente. Señora, la voz del representante del banco sonaba preocupada. ¿Sigue ahí? Sí, susurré. Aquí estoy. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarla hoy? Lo había. Había tantas cosas en las que necesitaba ayuda que no sabía por dónde empezar. Pero por primera vez en años, supe que iba a pedirla. ¿Puede transferirme con alguien que pueda ayudarme a abrir mi propia cuenta? Dije. ¿Una cuenta que solo esté a mi nombre? Por supuesto, señora Morrison. Permítame conectarla con la oficina de cuentas nuevas. Mientras esperaba en espera, miré por la ventana del hotel al estacionamiento de abajo. Gente común entrando y saliendo de coches comunes, llevando vidas comunes donde probablemente no tenían que cuestionar si tenían derecho a su propio dinero. Rose tenía razón. Me había estado disculpando por existir en mi propia vida, pero ya no me disculparía más. La representante de cuentas nuevas entró en la línea con una voz alegre. Buenas noches, señora Morrison. Entiendo que le gustaría abrir una cuenta de cheques personal. Sí, dije, y mi voz sonó más fuerte que en años. Me gustaría abrir una cuenta que solo me pertenezca a mí. Armada con estados de cuenta bancarios y una claridad que no había sentido en años, hice la llamada que cambiaría todo. Reunión familiar, le dije a Emilia cuando respondió su teléfono. Esta noche, 7 de la noche, en tu casa. Mamá, te oyes diferente. ¿Te sientes mejor? ¿Hablaste con papá sobre... Emilia. Mi voz cortó su preocupación practicada como una cuchilla. 7 de la noche. Asegúrate de que David y Linda también estén allí. Vamos a discutir algunas cosas que involucran a todos. ¿Linda? Mamá. ¿Por qué necesitaríamos a Linda allí? Ella no es realmente familia. Es lo suficientemente familia como para beber vino en mi sala de estar con mi bata puesta. Dije. Es lo suficientemente familia como para ser parte de cualquier conversación que hayan estado teniendo sobre mi matrimonio a mis espaldas. Así que es lo suficientemente familia como para ser parte de esta conversación. El silencio al otro lado se extendió tanto que pensé que Emilia podría haber colgado. Mamá, dijo finalmente, su voz adoptando ese tono cauteloso que usaba cuando pensaba que estaba siendo irrazonable. Creo que todavía estás molesta por el malentendido con papá y Linda. Tal vez deberíamos esperar hasta que te sientas más racional. 7 de la noche, Emilia. Colgué antes de que pudiera responder. Jorge intentó llamarme 6 veces en la siguiente hora. Dejé que todas las llamadas fueran al buzón de voz. Luego las escuché todas a la vez. Su voz progresó de preocupada a frustrada a enojada a algo que sonaba casi como pánico. Maggie, Emilia dice que estás exigiendo algún tipo de reunión familiar. Esto se está saliendo de control. Te estás avergonzando a ti misma y a nosotros. Por favor, llámame para que podamos discutir esto en privado. Maggie, no sé qué crees que estás logrando con este drama, pero necesita parar. Linda está mortificada de que la estés involucrando en nuestros asuntos personales. Maggie, si estás tratando de castigarme por ser amable con una mujer solitaria, entonces estás siendo mezquina y cruel. Esto no es como tú. No es como yo. Tenía razón en eso. A las 6:30, estacioné frente a la casa de Emilia en los suburbios de Ciudad Satélite. La casa colonial de 2 pisos con su césped perfectamente cuidado y el garaje para 3 coches siempre me había intimidado un poco. Emilia y David la habían comprado hace 5 años con la ayuda de ambos padres, aunque Jorge se había apresurado a señalar que nuestra contribución había sido significativamente menor que la de Linda. A través de las ventanas de la sala, podía verlos a todos reunidos adentro. Jorge caminando de un lado a otro cerca de la chimenea, con las manos gesticulando enfáticamente mientras hablaba con alguien a quien no podía ver. Emilia sentada rígidamente en su sofá seccional blanco, revisando su teléfono repetidamente. David de pie torpemente cerca de la puerta de la cocina, pareciendo que preferiría estar en cualquier otro lugar. Y Linda, encaramada delicadamente en el borde de un sillón,
con un vestido negro que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual para la despensa. Me senté en mi coche por un momento, sintiendo el peso de 41 años de matrimonio, 35 años de maternidad y 63 años de ser la que suavizaba las cosas, la que se disculpaba, la que hacía que todos los demás se sintieran cómodos a expensas de su propia paz. Las palabras de Rose resonaron en mi mente. No necesitas el permiso de nadie para existir. Caminé hacia la puerta principal de Emilia y toqué el timbre como una visita en lugar de usar la llave que me habían dado hace años. Algunos gestos, había aprendido, conllevaban un significado más allá de su propósito práctico. Emilia abrió la puerta con una sonrisa que parecía físicamente doloroso de mantener. «Mamá, ¿te ves?» Hizo una pausa, claramente luchando por encontrar las palabras. Me veía diferente, y lo sabía. Había pasado una hora preparándome, eligiendo mi ropa deliberadamente en lugar de agarrar lo que fuera conveniente. Un vestido azul marino que Jorge había dicho una vez que hacía resaltar mis ojos, antes de que dejara de notar mis ojos en absoluto. El collar de perlas que mi madre me había dejado, que rara vez usaba porque Jorge decía que parecía anticuado. Tacones bajos que me hacían parecer más alta, sentirme más sustancial. «Me veo como yo misma», dije, pasando junto a ella hacia la casa. La sala de estar se quedó en silencio cuando entré. Jorge dejó de caminar y se volvió hacia mí, su expresión pasando por sorpresa, alivio y algo que podría haber sido miedo. David me hizo un saludo torpe desde su posición cerca de la cocina. Linda permaneció sentada pero se enderezó ligeramente. Su postura se volvió más defensiva. «Maggie», dijo Jorge, moviéndose hacia mí con los brazos ligeramente extendidos, como si planeara abrazarme. «Me alegro mucho de que hayas venido. Todos hemos estado muy preocupados». Me aparté lateralmente, evitando su intento de abrazo, y caminé hacia el centro de la habitación. La mesa de centro de Emilia estaba cubierta con revistas dispuestas en perfectos patrones de abanico, un cuenco de bolas decorativas que no servían para nada y una vela que probablemente costaba más de lo que gastaba en comestibles en una semana. Puse mi bolso en esa mesa prístina y saqué una carpeta manila. «Por favor, siéntense todos», dije. «Tenemos algunas cosas que discutir». Emilia se posó en el borde de su sofá como si se preparara para huir. David se movió a regañadientes más cerca, pero permaneció de pie. Jorge dio un paso hacia mí. Luego pareció pensarlo mejor y se sentó pesadamente en la silla frente a Linda. «Mamá», comenzó Emilia, «antes de que digas nada, quiero que sepas que todos hemos estado hablando y entendemos por qué estás molesta. Estamos preparados para hacer algunos ajustes para ayudarte a sentirte más cómoda con la amistad de papá y Linda. Ajustes. Como si mi dolor fuera un inconveniente menor que podía gestionarse con las acomodaciones correctas. «Linda», dije, mirándola directamente por primera vez desde que entré en la habitación, «quiero que me diga, con sus propias palabras, cuál es su relación con mi esposo». El maquillaje perfectamente aplicado de Linda no pudo ocultar el modo en que palideció su rostro. Miró a Jorge, luego a Emilia, buscando claramente a alguien que la rescatara de la pregunta. «Margarita», dijo con cuidado, «creo que está malinterpretando la naturaleza de la amistad de Jorge y mía. Ambas estamos en etapas similares de nuestras vidas, lidiando con desafíos similares». «¿Qué desafíos?», la interrumpí. Otra mirada alrededor de la habitación. «Bueno, los desafíos de estar casados con personas que quizás ya no comparten nuestros intereses, que se han estancado en sus costumbres, estancados en sus costumbres. Yo estaba estancada en mis costumbres por, aparentemente, esperar que mi esposo fuera fiel. ¿Cuánto tiempo han estado discutiendo estos desafíos juntos?», pregunté. «Mamá», intervino Emilia, «no creo que esta línea de preguntas sea productiva. Todos estamos aquí porque nos preocupamos por ti y queremos ayudarte a superar este momento difícil. Responda la pregunta, Linda». La compostura de Linda se agrietó ligeramente. «No veo cómo eso es relevante». 6 meses, dijo Jorge de repente. «Hemos sido amigos durante unos 6 meses. Abrí mi carpeta y saqué los estados de cuenta bancarios que había impreso esa tarde. Jorge, en los últimos 6 meses,
Has gastado $1,400 en restaurantes a los que nunca he ido. Has realizado retiros en efectivo por un total de $3,000 de nuestra cuenta conjunta sin un registro de en qué se gastó ese dinero. Has comprado vino que nunca ha aparecido en nuestra casa. La habitación quedó absolutamente en silencio. También has transferido $18,000 de nuestra cuenta de ahorros a una cuenta de inversión que solo tiene tu nombre. Una cuenta de la que no me enteré que existía. La cara de Emilia se puso blanca. David se aclaró la garganta incómodamente. Linda miró sus manos entrelazadas en su regazo. Maggie, dijo Jorge, con el tono paciente que usaba cuando pensaba que estaba siendo irracional. Esas transferencias fueron para nuestra seguridad de jubilación. Estaba tratando de proteger nuestros activos. ¿Nuestros activos? Saqué otro documento. Esta es la escritura de nuestra casa, Jorge. La casa que ha estado a mi nombre durante 23 años. La casa que de alguna manera has logrado poner en un fideicomiso que me enumera como residente dependiente, en lugar de propietaria. La boca de Jorge se abrió y se cerró sin sonido. «Mamá», dijo Emilia, su voz temblorosa ahora. «Estoy segura de que hay una explicación para todo esto. Papá siempre ha sido bueno con las finanzas. Tal vez solo estaba tratando de protegerte». «¿De qué?», pregunté. «¿De tener acceso a mi propio dinero? ¿De saber cómo se gestionan mis propios activos? ¿De tener voz en las decisiones sobre mi propia vida?» Me volví hacia Linda, que ahora me miraba con algo que parecía casi respeto. «Linda, ¿sabía que Jorge estaba casado cuando comenzó su amistad con él?» «Por supuesto», dijo en voz baja. «¿Sabía que me estaba diciendo que estaba imaginando problemas en nuestro matrimonio mientras discutía esos mismos problemas con usted?» El silencio de Linda fue respuesta suficiente. Metí la mano en mi carpeta una vez más y saqué una sola hoja de papel. Esta mañana abrí mi propia cuenta bancaria. Esta noche voy a transferir la mitad de todo lo que hay en nuestras cuentas conjuntas a esa cuenta. Dinero que mis cheques de seguridad social y mi trabajo a tiempo parcial aportaron a nuestro hogar. «Mamá, no puedes simplemente...», comenzó Emilia. «Sí puedo», dije con firmeza. «Y lo estoy haciendo. También me he puesto en contacto con un abogado sobre la transferencia ilegal de activos de cuentas conjuntas a cuentas individuales sin notificación al cónyuge. Aparentemente, eso se llama abuso financiero». Jorge se puso de pie abruptamente. «Maggie, estás siendo dramática. Estaba protegiendo nuestro dinero. Me estabas robando mi dinero», dije. Y la palabra quedó suspendida en el aire como una cuchilla. Estaba sistemáticamente quitándome el acceso a los activos que ayudé a construir mientras mantenías lo que equivale a una aventura emocional con otra mujer. «No es una aventura». La voz de Jorge se elevó casi hasta un grito. «Somos amigos, compañeros. No hay nada físico». «Jorge», dije en voz baja, «no te corresponde a ti definir lo que constituye una traición en mi matrimonio. No te corresponde a ti decidir qué me duele. Y ciertamente no te corresponde manipularme para que crea que mis expectativas razonables de fidelidad y honestidad son defectos de carácter». Cerré mi carpeta y me puse de pie. «Presentaré una solicitud de separación legal el lunes por la mañana. Jorge, tienes 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. La casa es mía, legal y moralmente. El dinero que transferiste sin mi conocimiento será devuelto a las cuentas conjuntas o presentaré cargos penales por abuso financiero de ancianos». La habitación estalló. Emilia se puso de pie de un salto, su rostro enrojecido de ira. «Mamá, estás destruyendo a nuestra familia por nada. Papá tomó algunas decisiones financieras sin consultarte. Eso no lo convierte en un criminal. Me robó, Emilia, mientras me mentía, mientras mantenía una relación inapropiada con otra mujer. Mientras permitía que ambos me convencieran de que mis reacciones a su comportamiento eran evidencia de mi inestabilidad mental. David finalmente habló. «Margarita, tal vez todos deberíamos tomarnos un tiempo para calmarnos antes de tomar decisiones permanentes». «David», dije, mirándolo directamente, «tu madre ha estado teniendo una aventura con mi esposo mientras tú y Emilia trabajaban juntos, para convencerme de que estaba loca por notarlo. No hay nada de qué calmarse. Solo hay verdad que enfrentar». Linda se puso de pie de repente.
Su compostura finalmente se rompió por completo. «Puta santurrona», gruñó. «Jorge ha sido miserable contigo durante años. Eres fría, eres aburrida, eres todo lo que le quita la vida a un hombre. Le di algo que tú nunca podrías. Aprecio por quien realmente es». La máscara finalmente cayó. «Linda», dije con calma, «eres bienvenida a él, pero tendrás que mantenerlo con tu propio dinero, en tu propia casa, sin acceso a nada de lo que he construido». Tomé mi bolso y caminé hacia la puerta. Detrás de mí, podía escuchar a Emilia llorando, a Jorge suplicando, a David tratando de restaurar el orden. «¡Mamá, por favor!», gritó Emilia. «Estás cometiendo un gran error. Papá te ama». Me detuve en la puerta y me volví para mirarlos a todos. Jorge desaliñado y desesperado. Emilia llorosa y enojada. David incómodo y avergonzado. Linda desafiante pero conmocionada. «Emilia», dije, «tu padre me envió de crucero para que pudiera entretener a otra mujer en nuestra casa. Ha estado robando dinero de nuestras cuentas conjuntas para financiar una relación que me ha estado ocultando. Los dos me han estado permitiendo convencerme de que mis objeciones razonables a su comportamiento eran evidencia de enfermedad mental». Hice una pausa, dejando que eso calara. «Si eso es lo que el amor parece para ti, entonces lamento tu matrimonio». Salí por la puerta y no miré atrás. 3 semanas después de la confrontación en la casa de Emilia, hice algo que no había hecho en 41 años de matrimonio. Pinté una habitación de mi casa exactamente del color que quería. Lavanda suave. A Jorge siempre le había disgustado el morado en cualquier forma, llamándolo un color de vieja. Durante 4 décadas, nuestras paredes habían sido beige, crema o el amarillo más pálido posible, colores que no ofendían a nadie y no agradaban a nadie. Pero de pie en lo que solía ser nuestro dormitorio, con el pincel en la mano, cubriendo el preferido caqui clásico de Jorge con lavanda luz de luna, sentí algo que casi había olvidado que existía: alegría en mis propias decisiones. Los papeles de separación legal habían sido presentados. Jorge se había mudado el día antes de la fecha límite de 30 días, llevándose solo lo que claramente le pertenecía y dejando atrás 23 años de vida compartida con sorprendente facilidad. Había intentado negociar por más tiempo, más posesiones, más simpatía. Mi abogada, una mujer astuta llamada Patricia Chen, que resultó ser la hija de Rose, había cerrado cada intento de manipulación con precisión quirúrgica. Su esposo la ha aislado sistemáticamente financieramente, mientras mantenía una aventura emocional, había dicho Patricia durante nuestra primera reunión. En el estado de Nueva York, eso es motivo tanto de divorcio como de restitución. Tiene suerte de que usted esté siendo tan generosa como lo está siendo. Generosa. Estaba aprendiendo a redefinir esa palabra. Me quedé con los muebles que me importaban y doné el resto a un albergue para mujeres. El sillón reclinable de cuero de Jorge, el que había dominado nuestra sala de estar durante 15 años, posicionado para una visualización óptima de la televisión independientemente de cómo afectara el flujo de la habitación, fue a Goodwill junto con su colección de revistas de golf y la bicicleta estática que había usado exactamente 3 veces. La sala de estar, pintada en un cálido melocotón atardecer, ahora contenía muebles dispuestos para la conversación y la comodidad en lugar de la visualización de deportes. 2 sillas cómodas en ángulo entre sí, con una pequeña mesa entre ellas para tazas de té y libros. Una lámpara de lectura que proporcionaba luz real, en lugar de iluminación ambiental. Plantas, reales, que había elegido porque me hacían feliz, no porque requirieran el mínimo cuidado. Rose me visitaba a menudo durante esas primeras semanas, trayendo comida china para llevar y consejos prácticos en igual medida. Me enseñó a usar la banca en línea, a configurar los pagos automáticos de facturas, a rastrear mis gastos y planificar mi presupuesto sin requerir el permiso ni la supervisión de nadie más. La independencia financiera no se trata solo de dinero, me dijo una tarde mientras nos sentábamos en mi sala de estar recién arreglada. Se trata de tomar decisiones desde la elección en lugar de la desesperación. Cuando sabes exactamente lo que puedes permitirte, dejas de aceptar situaciones inaceptables,
solo porque tienes miedo de no poder sobrevivir sin ellas. Mi primera decisión independiente fue inscribirme en esa clase de acuarela que había querido tomar 20 años antes. El programa Arte para Adultos del Centro Comunitario se reunía los martes por la noche y los sábados por la mañana en un estudio luminoso con vista al parque del pueblo. Había pasado por ese edificio cientos de veces, siempre prometiéndome a mí misma que investigaría las clases algún día, cuando tuviera más tiempo. Algún día finalmente había llegado. ¿Nunca has pintado antes?, preguntó Marcos, el instructor, un hombre amable de 60 y tantos años, con los dedos manchados de pintura y ojos que brillaban cuando hablaba de la teoría del color. Realmente no, admití. Mi familia siempre decía que era poco práctico. Una pérdida de tiempo y dinero. Marcos me entregó un pincel y sonrió. Margarita, lo único poco práctico del arte es tratar de vivir sin él. El primer trazo de azul sobre papel blanco se sintió como una oración. Tentativo, esperanzador, lleno de posibilidades. Pinté nubes que parecían más bolas de algodón y árboles que se asemejaban a paletas verdes, pero algo en mi pecho se aflojó con cada pincelada imperfecta. No pienses tanto, dijo Marcos suavemente durante mi tercera clase. Deja que el color te diga lo que quieres ser. Me reí. He pasado toda mi vida pensando en lo que otras personas querían que fueran las cosas. No estoy segura de saber cómo escuchar lo que quiero. Practica, dijo simplemente. Como todo lo que vale la pena hacer, solo se necesita práctica. Los otros estudiantes de la clase eran en su mayoría mujeres de mi edad, muchas de ellas recientemente divorciadas o viudas. Formamos una amistad improbable en torno a nuestra inexperiencia compartida y el aliento mutuo. Janet estaba aprendiendo a pintar después de la muerte de su esposo el año anterior. Susana siempre había querido probar el arte, pero su ex-esposo había dicho que era desordenado y sin sentido. Carolina estaba celebrando su 70º cumpleaños tomando todas las clases que siempre había querido tomar. Calculo que me quedan tal vez 20 buenos años, dijo Carolina una mañana de sábado mientras mezclaba colores para un paisaje que no se parecía a nada que se encontrara en la naturaleza. No estoy perdiendo más tiempo en cosas que no me hacen feliz. 20 buenos años. La frase se quedó conmigo mientras conducía a casa ese día. ¿Qué quería hacer con 20 buenos años? ¿Qué había estado posponiendo que finalmente podía perseguir? Empecé pequeño. Compré libros que quería leer en lugar de los éxitos de ventas que Jorge prefería. Probé restaurantes que servían cocina por la que sentía curiosidad en lugar de los bares deportivos que Jorge favorecía. Fui al cine a media tarde, sentada sola en salas oscuras y comiendo palomitas de maíz para cenar sin que nadie me dijera que no era una comida adecuada. El silencio en mi casa se había transformado de solitario a pacífico. Podía oír a los pájaros cantar fuera de la ventana de mi cocina. ¿Cuándo habían empezado a cantar? ¿O simplemente había estado demasiado ocupada gestionando el ruido de todos los demás para darme cuenta? Escuché música que disfrutaba en lugar de la radio conservadora que había proporcionado comentarios constantes de fondo sobre todo lo que estaba mal en el mundo. Una tarde, a principios de noviembre, mientras colgaba mi último intento de pintura, una puesta de sol que parecía la interpretación de fuego de un niño, timbraron a mi puerta. A través del mirador, vi a una mujer joven que no reconocía sosteniendo un plato cubierto. «¿Señora Morrison?», dijo cuando abrí la puerta. «Soy Sarah Kim. Vivo 3 casas más abajo con mi esposo y nuestro bebé. Rose Chen me dijo que podría disfrutar de compañía para cenar». Rose, resultó, había estado construyendo silenciosamente una red de mujeres del vecindario que se cuidaban mutuamente, compartían comidas y proporcionaban el tipo de apoyo comunitario que nunca me había dado cuenta de que extrañaba. Sara era nueva en la zona, luchando contra el aislamiento mientras su esposo viajaba con frecuencia por trabajo. Linda, una viuda anciana 2 calles más allá, tenía problemas de movilidad que dificultaban la compra de comestibles. María, recién divorciada, estaba criando a 3 hijos sola mientras trabajaba en 2 trabajos. «No somos un grupo formal ni nada», explicó Sara mientras compartíamos sus empanadas coreanas caseras en mi sala de estar de color atardecer. «Solo personas que se dieron cuenta de que no tenemos que gestionar todo solas».
No tenemos que gestionar todo solas. Un concepto tan simple, pero revolucionario para alguien que había pasado décadas creyendo que pedir ayuda era evidencia de debilidad. A través de esta red informal, aprendí que la señora Patterson, mi anciana vecina, había estado sufriendo el robo de su correo y le daba demasiada vergüenza denunciarlo. Supe que la joven madre de la calle de enfrente estaba luchando contra la depresión posparto y necesitaba a alguien que cuidara de su hijo pequeño mientras asistía a citas de terapia. Supe que el adolescente que cortaba el césped estaba ahorrando para la universidad y agradecería trabajos ocasionales adicionales. Por primera vez en mi vida adulta, era parte de una comunidad que me veía como una persona con valor para contribuir en lugar de solo necesidades que debían ser gestionadas. En diciembre, Emilia llamó. «Mamá». Su voz era más pequeña de lo que la había escuchado en años. «Quería invitarte a la cena de Navidad». La invitación que antes me habría llenado de una obligación culpable ahora requería una cuidadosa consideración. «¿Estará tu padre allí?», pregunté. «No. No estamos hablando con papá en este momento». Linda rompió con él el mes pasado cuando se dio cuenta de que en realidad no tenía tanto dinero como pensaba. Resulta que cuando ya no pudo acceder a tus activos, su situación financiera se veía mucho menos atractiva. No sentí ninguna satisfacción en la partida de Linda, ninguna reivindicación en las aparentes dificultades financieras de Jorge. Solo sentí una profunda tristeza por el desperdicio de todo. «¿Esperas que cocine?», pregunté. «No, mamá. Yo voy a cocinar». «Bueno, David y yo vamos a cocinar juntos. Queremos tratar de hacer las cosas de manera diferente». «¿Y esperas que finja que los últimos meses no sucedieron? ¿Querrás que actúe agradecida y evite mencionar cualquier cosa desagradable?» Hubo una larga pausa. «No, mamá. Creo que te debemos algunas disculpas y algunas conversaciones honestas sobre cómo te hemos tratado». «Emilia», dije suavemente, «todavía no estoy lista para eso. Todavía estoy aprendiendo a tener conversaciones honestas conmigo misma. Cuando esté lista para escuchar tus disculpas, te lo haré saber». Otra pausa. «¿Puedo preguntar, eres feliz? Sin nosotros, quiero decir. ¿Estás bien?» Miré a mi habitación lavanda, al caballete en la esquina donde mi última pintura esperaba el trabajo de mañana, a la pila de libros de la biblioteca en mi mesita de noche, a la ventana que daba al jardín que planeaba rediseñar por completo en primavera. «Emilia», dije, «estoy descubriendo cómo se ve la felicidad cuando no depende de la aprobación de todos los demás. Es diferente a lo que esperaba, pero sí. Creo que voy a estar más que bien». Después de que colgamos, me preparé una taza de té y me senté en mi sillón de lectura con una de las novelas que había estado queriendo leer durante años. Afuera, la nieve comenzaba a caer, cubriendo el mundo en un limpio silencio blanco. Por primera vez en mi vida adulta, no tenía que estar en ningún lugar, ni nadie a quien complacer, ni ningún papel que interpretar. Simplemente era Margarita Morrison, de 63 años, aprendiendo a pintar acuarelas y descubriendo cómo sonaba su propia voz cuando nadie le decía que la bajara. Mañana asistiría a la exposición de arte navideña de Marcos, donde 3 de mis pinturas se exhibirían junto con obras de mis compañeros de clase. La semana siguiente, comenzaría a ser voluntaria en el albergue para mujeres donde algunos de mis muebles donados habían encontrado nuevos hogares. En primavera, plantaría un jardín lleno de flores que amaba en lugar de las verduras que eran más prácticas. Me di cuenta al pasar la página de mi libro, finalmente aprendiendo a vivir mi propia vida. Y era hermoso. 6 meses después, estaba de pie en la cubierta de otro crucero, observando el horizonte de Manhattan desvaneciéndose en la distancia. Pero esta vez, todo era diferente. Esta vez, había elegido ir. Rose estaba a mi lado en la barandilla, con su cabello plateado ondeando en la brisa del océano mientras señalaba lugares emblemáticos que recordaba de su infancia en Brooklyn. Mi abuela solía decirme que el océano era donde las viejas historias iban a lavarse, dijo. Nunca entendí lo que quería decir hasta que cumplí 68 años. Éramos parte de un grupo de 12 mujeres de nuestra clase de arte, celebrando la finalización de nuestro primer año juntas con un crucero de pintura de una semana a las Bermudas. Marcos había organizado el viaje,
prometiendo talleres sobre cómo capturar la luz del océano y pintar paisajes marinos que no parecieran sopa gris enfadada. Dudé cuando lo mencionó por primera vez. La idea de otro crucero trajo recuerdos de ese devastador descubrimiento 6 meses antes. Pero Sara, mi vecina que se había convertido en una de mis amigas más cercanas, me puso la mano en el brazo y dijo algo que cambió mi perspectiva por completo. Margarita, no puedes dejar que su traición te robe también el océano. El agua no les pertenece. Tu alegría no les pertenece. Recupérala. Así que aquí estaba yo, recuperándola. Mi camarote era pequeño pero cómodo, y por primera vez en mi vida, lo compartía por elección en lugar de por obligación. Carolina, mi compañera de clase de 70 años que perseguía sin miedo cada sueño que había pospuesto, era mi compañera de habitación. Roncaba suavemente y dejaba sus materiales de arte por todas partes y hablaba constantemente sobre la teoría del color. Y compartir el espacio con ella se sentía como un regalo en lugar de una imposición. Margarita, había dicho esa primera noche mientras desempaquetábamos nuestros materiales de pintura. ¿Alguna vez piensas en todos los años que perdimos por tener miedo de ocupar espacio? Sí que lo pensaba, a menudo, pero estaba aprendiendo a enmarcar esos pensamientos de manera diferente, no como años perdidos, sino como preparación para lo que me estaba convirtiendo. El comedor que una vez se había sentido como un monumento a mi soledad, ahora zumbaba con conversación y risas mientras nuestro grupo compartía comidas juntos. Éramos un grupo ecléctico, maestras jubiladas, ex-enfermeras, mujeres que habían criado hijos y enterrado maridos y sobrevivido a divorcios y habían decidido que cualesquiera que fueran los años restantes nos pertenecían. Janet, mi vieja amiga que me había encontrado en esa lavandería durante mi hora más oscura, se había unido a nosotras en el viaje. Te he estado viendo florecer como una flor que finalmente fue trasladada a la tierra correcta, me dijo durante la cena de la segunda noche. Ha sido notable ser testigo. Florecer. Me gustaba esa palabra. Sugería algo que siempre había sido potencial, que solo esperaba las condiciones adecuadas para florecer. El tercer día, mientras estaba de pie frente a mi caballete en la cubierta del barco tratando de capturar la forma en que la luz de la mañana convertía el agua en oro líquido, mi teléfono vibró con un mensaje de Emilia. Mamá, sé que dijiste que no estabas lista para hablar, pero quería que supieras que David y yo estamos en terapia de pareja. Estamos aprendiendo sobre la manipulación emocional y el gaslighting. Estoy aprendiendo cómo aprendí a tratarte. Lo siento mucho. Espero que algún día me dejes disculparme correctamente. Leí el mensaje 2 veces. Luego dejé mi teléfono a un lado y regresé a mi pintura. La disculpa llegaría cuando estuviera lista para recibirla, y estaba aprendiendo que mi disposición importaba tanto como su necesidad de darla. Jorge había intentado llamar varias veces en los últimos meses, pero había dejado todas sus llamadas en el buzón de voz. Los mensajes seguían un patrón predecible. Primero, ira por mis exigencias irrazonables. Luego promesas de cambiar. Luego intentos de negociar una reconciliación que de alguna manera restaurara su acceso a mis bienes, sin requerirle que reconociera su traición. Patricia, mi abogada, había manejado toda la comunicación necesaria sobre los procedimientos de divorcio. Se habían acordado las restituciones financieras. Se habían dividido los bienes. La disolución legal de nuestro matrimonio de 41 años se había reducido a papeleo y firmas judiciales. Pero la curación emocional, eso era un trabajo que solo yo podía hacer. ¿Sabes qué es lo fascinante de las acuarelas?, dijo Marcos durante nuestro taller matutino ese día. Tienes que abrazar los accidentes, la forma en que la pintura se desvanece más allá de donde pretendías, la forma en que los colores se mezclan de manera inesperada. Luchar contra la naturaleza del medio crea un trabajo turbio y sin vida. Aprender a bailar con él crea magia. Pensé en eso mientras veía desarrollarse mi pintura de la puesta de sol. El naranja que había pretendido se había desvanecido en el morado de formas que no había planeado, creando colores que eran más hermosos que cualquier cosa que pudiera haber diseñado deliberadamente. Tal vez eso también era cierto sobre la vida. Tal vez los desvanecimientos inesperados y la mezcla de colores eran donde ocurría la verdadera belleza. Esa noche,
Mientras nuestro grupo se reunía en la cubierta para tomar algo y compartir la crítica de las pinturas del día, me encontré pensando en la mujer que había sido 6 meses antes. La mujer que se había sentado sola en este mismo tipo de entorno, llorando sobre una almohada porque pensaba que el océano no la escucharía. Pero el océano había escuchado, y de alguna manera, se había llevado mi dolor y me había devuelto a sí mismo transformada. Margarita, dijo Rose, apareciendo a mi lado con 2 copas de vino. Te has callado. ¿En qué estás pensando? Estoy pensando en lo diferente que se siente esto, dije. Hace 6 meses, me habría estado disculpando por ocupar espacio en este barco. Esta noche, estoy agradecida por el espacio que estoy llenando. Rose sonrió y chocó su copa contra la mía. Por ocupar espacio. Por ocupar espacio. Coincidí. La última noche del crucero, hice algo que nunca había hecho antes. Me puse de pie frente a nuestro grupo y hablé desde mi corazón sin ensayar, sin preocuparme por cómo sonaba, sin buscar la aprobación de nadie por mis palabras. Hace 6 meses, comencé. Pensé que mi vida había terminado. Pensé que era demasiado mayor para empezar de nuevo, demasiado arraigada en mis costumbres para aprender nuevas, demasiado dañada para volver a confiar en mi propio juicio. Miré a las caras de las mujeres que se habían convertido en mis amigas, mi comunidad, mi familia elegida. Todas ustedes me han enseñado que nunca es demasiado tarde para convertirte en quien estás destinada a ser. Que 63 no es un final, es un comienzo. Levanté mi pintura final del viaje, un paisaje marino que de alguna manera capturaba tanto la turbulencia de las nubes de tormenta, como la promesa de un horizonte despejado más allá de ellas. Esta pintura no es perfecta, dije. La perspectiva está mal. Los colores son turbios en algunos lugares, y si miras de cerca puedes ver dónde cometí errores y tuve que pintarlos. Sonreí, sintiendo lágrimas de alegría en lugar de tristeza por primera vez en meses. Pero es mía. La creé. E imperfecta como es, representa algo que nunca tuve antes. La libertad de crear algo únicamente porque me da alegría. Los aplausos que siguieron no fueron solo por mi pintura. Fue por el reconocimiento que todas compartíamos, que habíamos pasado demasiados años creando vidas diseñadas para hacer que otras personas se sintieran cómodas. Y finalmente, estábamos aprendiendo a crear vidas que nos hicieran felices. Cuando regresamos a Nueva York, tenía una decisión que tomar. Emilia había preguntado de nuevo si podía visitarme, si podíamos comenzar el proceso de reconstruir nuestra relación. Jorge había dejado un mensaje diciendo que estaba en terapia y quería enmendar sus errores. No estaba lista para Jorge. Quizás nunca estaría lista para Jorge. Algunas traiciones cortan demasiado profundo, duran demasiado, implican demasiada crueldad sistemática para ser curadas por la terapia y las buenas intenciones. Pero Emilia era mi hija. Había aprendido patrones destructivos de su padre, sí, pero también estaba trabajando activamente para desaprenderlos. Y ahora era lo suficientemente fuerte como para establecer límites, para tener conversaciones honestas, para rechazar relaciones que me obligaran a fingir que no había sido dañada. Invité a Emilia a tomar un café. No una comida, no una larga visita, solo un café en un lugar público donde pudiera irme si la conversación se volvía manipuladora o perjudicial. Se veía diferente cuando entró en el café. Más pequeña de alguna manera, menos segura. Había perdido peso, y había líneas alrededor de sus ojos que no recordaba. «Mamá», dijo mientras se sentaba frente a mí, te ves increíble». Me veía increíble. Había aprendido a vestirme para mí en lugar de para la invisibilidad. Usaba colores que me hacían feliz en lugar de colores que no llamarían la atención. Me comportaba como una mujer que pertenecía al mundo en lugar de una que se disculpaba por ocupar espacio en él. «Gracias», dije simplemente. «He estado en terapia durante 3 meses», dijo Emilia sin preámbulos. «Aprendiendo sobre el ensimismamiento y la manipulación emocional y la forma en que los niños aprenden patrones de relación de sus padres». Tomé un sorbo de mi café y esperé. Había aprendido el poder del silencio, de dejar que otras personas llenaran las pausas incómodas en lugar de apresurarme a suavizarlas.
Aprendí que me enseñaron a verte como un recurso en lugar de una persona, continuó Emilia, con la voz cada vez más pequeña. Que papá me entrenó para pensar que tus necesidades eran menos importantes que las de todos los demás, y que tu dolor era algo que debía ser gestionado en lugar de abordado. Era un comienzo. Todavía no era perdón, sino reconocimiento. Reconocimiento. El comienzo de la verdad. Lo siento, mamá. Lamento haberte enviado en ese crucero para que papá pudiera tener una aventura. Lamento haberte manipulado cuando lo descubriste. Lamento haberte hecho sentir loca cuando estabas reaccionando normalmente a un trato anormal. Las palabras que necesitaba escuchar durante meses. Pero escucharlas ahora, cuando ya no las necesitaba para mi propia curación, les dio una calidad diferente. Eran las palabras de Emilia, el trabajo de Emilia, el crecimiento de Emilia. Podía recibirlas como regalos en lugar de necesidades desesperadas. Gracias, dije. Agradezco que hayas dicho eso. ¿Crees que...? La voz de Emilia vaciló. ¿Crees que hay alguna posibilidad de que podamos reconstruir nuestra relación? ¿De manera diferente esta vez? Miré a mi hija. Realmente la miré. Vi no solo a la mujer que me había lastimado, sino a la niña que había criado, a la persona que era capaz de crecer y cambiar. Creo, dije con cuidado, que podríamos intentarlo, con límites, con honestidad, con la comprensión de que no soy la misma persona que hace 6 meses, y nuestra relación tampoco puede ser la misma. Emilia asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Me gustaría eso. Me gustaría aprender quién eres realmente cuando no estás cuidando de todos los demás. Más. Hablamos durante 1 hora, no sobre el pasado, sino sobre el presente, sobre mis clases de arte y su terapia, sobre los libros que estaba leyendo y los lugares a los que quería viajar, sobre la vida que estaba construyendo que me pertenecía por completo. Cuando nos separamos, Emilia me abrazó, tentativamente, respetuosamente, como alguien que entendía que el afecto físico era un privilegio que debía ganarse en lugar de un derecho que debía tomarse. Te amo, mamá, dijo. Yo también te amo, respondí. Y por primera vez en años, también me amo a mí misma. 3 semanas después, recibí una carta inesperada, sin remitente, pero reconocí la letra de inmediato. Dentro había una sola fotografía. Yo a los 22 años, de pie en una playa de Cozumel durante unas vacaciones que Jorge y yo habíamos tomado cuando éramos novios. En la foto, me reía de algo fuera de la cámara, con el cabello alborotado por el viento del mar, mi rostro radiante de alegría y posibilidades. En el reverso, Jorge había escrito: olvidé que esta versión de ti existía. Lamento haber ayudado a que desapareciera. No era suficiente. Nunca sería suficiente. Pero era el reconocimiento de que la mujer de esa fotografía, alegre, radiante, llena de posibilidades, había sido real, había sido valiosa. Se merecía algo mejor de lo que obtuvo. Guardé la fotografía en mis útiles de arte y la usé como inspiración para mi próxima pintura. Un retrato de una joven de pie al borde del océano, mirando hacia un horizonte lleno de luz. Pero esta vez, la pinté a los 63 en lugar de a los 22, porque había aprendido algo crucial. No tienes que volver a ser quien eras antes del dolor. Puedes convertirte en alguien nuevo, alguien más fuerte, alguien que lleva tanto las cicatrices como la sabiduría que han ganado. Mientras ponía los toques finales a esa pintura, Rose llamó con noticias que hicieron que mi corazón cantara. Margarita, dijo, he estado pensando. ¿Qué te parecería hacer otro viaje? Hay un retiro de arte en la Toscana la próxima primavera. Solo nosotras las mujeres, pintando viñedos y aprendiendo a hacer nuestro propio vino. Sí, dije sin dudarlo. Sí a la Toscana. Sí al vino. Sí a pintar cosas que no existen hasta que las creamos. Sí a ocupar espacio, agregó Rose. Sí, coincidí. A ocupar espacio. Esa noche me senté en mi dormitorio lavanda, rodeada de pinturas que había creado con mis propias manos, en una casa que me pertenecía por completo, planeando aventuras que existían únicamente para mi propia alegría. Y pensé en esa mujer en el crucero 6 meses antes, llorando en su almohada porque pensaba que nadie podía oír su dolor. El océano había escuchado.
El océano se había llevado sus lágrimas y la había traído a casa a sí misma. Y ahora, finalmente, era libre. ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia vida? ¿Alguna vez has amado a alguien más de lo que se amaba a sí mismo, solo para descubrir que veía tu amor como una debilidad que explotar en lugar de un regalo que atesorar? Cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre mantener la paz y mantenerte a ti mismo? Si esta historia te conmovió, por favor, dale a me gusta a este video y suscríbete a este canal, porque a veces, la persona que necesita escuchar sobre las segundas oportunidades, sobre el coraje de empezar de nuevo, sobre el acto revolucionario de ponerse a sí mismo primero, podría ser tú. Y mereces saber que nunca es demasiado tarde para volver a casa contigo mismo.